Buenas tardes. Bueno, antes de empezar, una cosa. Voy a dar una camiseta por cada pregunta, así que podéis ir tomando nota. Os voy a contar nuestras aventuras y desventuras en dos áreas muy concretas. Por un lado, en el negocio de la importación y exportación, que no tiene nada que ver con el control de versiones, pero a que nos dedicamos un tiempo. Y por otro lado, cómo nos dedicamos también a ser liberadores internacionales de artistas. Bueno, voy a empezar dándoos un poco de contexto de qué hacemos, ¿no? Hacemos un control de versiones, desarrollamos Plastic SCM, empezamos en el año 2005. El primer fracaso que tuvimos, que no voy a contar hoy, pero que es interesante, es que poquito después de empezar y de haber conseguido nuestro primer dinero gordo para arrancar, pues vino el tío el Linus Torvalds, y hizo Git, ¿no? Entonces, bueno, no recomiendo que os pase eso. Después, además de Plastic, que es un control de versiones, hacemos también, bueno, todo lo que hacemos está muy orientado en las mismas áreas, ¿vale? Control de versiones, diferencias, tal. Hacemos Semantic Merge, que por el nombre, pues bueno, si imaginas lo que hace, es que entiende el código, lo parsea y luego calcula los merges, es guay, lo podéis utilizar incluso con Git. Y estamos a punto de lanzar otro producto nuevo, que este sí que va a ir alrededor de Git, pero bueno, estamos discutiendo todavía cosas como el nombre, porque la comunidad, bueno, la asociación, no, una de estas organizaciones open source y tal, pues te pone muchas trabas con los nombres. ¿Plastic qué es? Pues Plastic para nosotros son 12 años de trabajo, 1,5 millones de líneas de código, 40 horas de test que pasan en cada release y sacamos una release cada día, son 260 sprints, 20.000 tareas y clientes en unas cuantas partes del mundo. Es decir, ha sido mucho trabajo, evidentemente, y mucha energía puesta en una sola línea de trabajo, ¿no? Siempre centrados en lo mismo, versiones, intentar hacerlo mejor que todos los competidores. Podéis conocer a nuestro equipo si entráis en la web, tenemos una foto de todo el mundo, somos pequeñitos todavía, creo que no llegamos a 17, hemos sido alguno más en algún momento, eran comerciales, muchos los echamos. Y luego también nos definimos mucho por nuestros rivales, ¿no? O sea, ¿qué mejor manera de definirnos que ver a nuestros rivales? Cuando empezábamos en 2005, esto ya nos lo creíamos, pero era porque éramos un poco ilusos, pero es que era realmente cada cliente que vendemos ganando algunos de estos, ¿no? Por un lado, Perforce. Bueno, Perforce es el sistema que utilizaba Google, es el sistema que utilizaba Nvidia, ahora se definen por el sistema que utilizaba. Está bajando bastante, aún así ya me gustaría ganar lo mismo que ganan ellos en un año de bajada. Son 200 personas y muchas de nuestras operaciones son reemplazando Perforce en este momento. Y por otro lado está el imperio Git, ¿vale? Al principio eran Wise, eran la resistencia, ahora son el imperio. Y esto es un conglomerado internacional capitalista que está detrás del proyecto open source. Bueno, a ver, es un sistema súper bueno, pero como sabéis, bueno, no solo es Git, es también GitHub, SourceTree. No es que nos enfrentemos contra todos, pero sí con algunas de las herramientas. La realidad es que, aunque aquí lo ponga más dramático, Git nos ha venido muy bien, porque en el año 2006 o 2007 o 2008 decíamos a la gente que usara un montón de ramas y nos decían que estábamos locos, porque con Subversion nadie usaba ramas. Ahora todo el mundo viene a nosotros porque quieren ramas y, bueno, pues está bien. Y algunos que se han ido quedando en el camino, ¿no? Algunos de estos eran también nuestros rivales, TFS, que ya no lo usan ni ellos, Acurep, ClearCase, que fue inspiración, hemos quitado unos cuantos ClearCase súper gordos en empresas súper grandes, y bueno, Subversion, que sí, que todavía se sigue usando, pero no tanto. Y también, por supuesto, nos definen algunos de nuestros clientes, que han costado pues, sudor y lágrimas conseguirlos. Aquí, evidentemente, pongo a los más grandes, pues por ejemplo, Delphi, industria de automoción, más de 1.000 usuarios usando Plastic día a día. Samsung no son tan grandes, la NASA son 5 y no lo saben usar muy bien, pero el logo queda muy bien. Y luego tenemos gente de videojuegos, Banco Santander también han comprado montonazos de licencias de Plastic, más de 1.000. Mafre también enormes, estos en España, y luego bueno, pues en el resto del mundo, ¿no? Bueno, pues evidentemente, aunque somos pequeñitos y Git es muy bueno, pues hemos ganado unas cuantas veces y hay gente que incluso prefiere pagar nuestro producto que utilizar otro gratis, lo cual está bien. Bueno, y efectivamente, el primer fracaso que podría decir es que deberíamos haber hecho un chat y no un sistema de control de versiones. Pero bueno, esto es otra historia. El durísimo negocio de la importación y la exportación. Todos los que estáis aquí en algún momento habréis tenido problemas para explicarle a vuestra familia a qué os dedicáis, ¿no? Pues imaginaos si hacéis un control de versiones. ¿Vale? Es difícil hasta explicároslo a vosotros, pues imaginaos. Así que durante una temporada cambiamos de negocio y nos dedicábamos a importación, exportación internacional. Que bueno, básicamente la cosa es la siguiente. Esto corría el año 2010, hacía un año que habíamos conseguido inversión de verdad en capital riesgo. Al principio empezamos con un poco de semilla. El producto era bueno, pues hombre, ahora cuando lo veo digo, es como habíamos vendido uno. Pero en aquel momento nos parecía que era muy bueno. Y necesitábamos desesperadamente conseguir más clientes. Y para ayudarles a los clientes a moverse del control de versiones, no sé por qué os pasa esto,
pero queréis migrar vuestra historia. No sé por qué, si nunca la miráis. El caso es que todo el mundo quiere migrar su historia de Subversion, de CVS, así que tuvimos la genial idea, lo más obvio, de crear importadores. Y esto es lo más doloroso que os podéis imaginar. Lo mejor que puedes hacer, he importado todo. Y vas ahí todo feliz con tu sonrisa y el cliente dice, hombre, ¿qué ibas a hacer? Importar todo, ¿no? Es lo que quería. Es tu máximo, es lo mínimo que el usuario quiere en la importación. Es lo que más odio en el mundo, importar datos. Lo haces muy bien, lo haces genial y solo te faltan, no sé, 200 de sus 2000 ramas, pero justo esas 200 son las que quiere. Bueno, pues esto era el durísimo negocio. La historia, evidentemente no nos dedicamos a la importación y exportación, pero nos llamábamos así en aquel momento a nosotros mismos porque estábamos todo el día fixeando bugs en los importadores y metiendo la pata constantemente. ¿Y por qué? Porque la gente, al empezar a evaluar el producto, quería importar. Y perdimos montones de operaciones que no habían visto ni lo bien que hacíamos las ramas, ni lo bien que hacíamos los merges, ni lo chulo que era nuestro explorador de ramas. No habían podido importar su repositorio y ahí se quedaba, lo cual era desastroso, era doloroso. Y bueno, pues empezamos a buscar alguna solución. ¿Cuál es la lección aprendida? Bueno, yo me he ceñido mucho al guión, o sea, voy a contar una historia, un fracaso clamoroso y un éxito chulo. Así que esto es todo fracaso. ¿Cuál era la lección que pudimos sacar? Que bueno, ahora aquí se cuenta muy bien, pero tampoco es 100% real. Pues lo primero, intentar desvincular la evaluación de la importación. Repetirles a la gente y que tu equipo de soporte lo diga muy claro y tus comerciales que también lo entiendan, que se puede evaluar el producto sin haber hecho la importación de sus chorrocientos terabytes de datos. O bueno, terabytes igual, bueno, para los de videojuegos no es tanto, o gigabytes de datos. ¿Por qué? Porque es un proceso doloroso donde además descubres, ahora lo tenemos muy claro, ping-pong detectado, no por el tema del ping-pong de la mesa, que por cierto hemos aprendido que no vale para nada y justo acabamos de comprar uno, sino el ping-pong de correos, ¿no? Esto típico que empieza de, oye, he puesto esta opción, pero no me va, te mando un correo, a la media hora alguien de soporte le contesta, o a la hora y pico, porque claro, depende cómo le pille. Entonces el otro lo vuelve a probar, esa opción tampoco le va, luego vuelve otro correo. Esto es ping-pong detectado y es fracaso seguro, así que hay que cortarlo como sea. Esto lo hemos aprendido muy claro y en la medida de lo posible logramos que la gente empiece a evaluar y le decimos, oye, tú no te preocupes, importa algo pequeñito, evalúas los merges, evalúas el rendimiento, te montamos nosotros un repo si quieres con datos gordos para que juegues y mientras en paralelo te hacemos nosotros la importación. Es más, fijaos, a cualquier cliente que sea mínimamente grande, y digo mínimamente grande os diría 25, a ver, los que son más pequeños que eso, que son muchos, pues no puedes hacerlo, pero los que son un poquito grandes, preferimos el dolorazo de hacer nosotros la importación, con nuestras herramientas evidentemente, pero hacérselo a nosotros, que empiece a entrar en barrena de empezar a sufrir y a darse golpes, porque es fracaso prácticamente asegurado. Y nos ha pasado con muchos. O sea, de los últimos así que recuerdo, que ahora ha sido hace poco, pero vamos, que ha dado guerra, y aunque lo hemos hecho ya desvinculando, ha sido con Wargaming. La gente esta que hace videojuegos y tal, pues bueno, pues para importarlo, tela, desde Perforce, tenemos un importador, etc. Bueno, eso por un lado. Y la segunda parte es adherirse a un estándar. Os decía antes que Git nos había ayudado en algunas cosas. Una de ellas es que, más o menos por aquel, yo creo que fue un poco más tarde, fue igual en 2013. No, bueno, más o menos. Nos empezamos a ceñir al formato de Git Fast Import, Fast Export. Entonces, ahora le dices a la gente, nosotros importamos todo lo que importe Git y se quedan tranquilos. Lo pasas primero a Git, de Git a Plastic y ya está. Solo te falla cuando son repositorios muy grandes y a Git no lo puedes pasar. Y esas son las dos lecciones aprendidas. Creo que esto no solo sirve para el control de versiones, sino para más cosas, ¿no? La importación yo creo que siempre es un dolor. En nuestro caso es muy, muy doloroso porque un Subversion y un Plastic se parecen en que están hechos con código fuente y que son controles de versiones, pero nada más. O sea, las ramas estas directorio de Subversion pues no se parecen nada a las de Plastic. Bien, y ahora la historieta. Corría el año 2010, además tengo por aquí sentado está Jesús, que es uno de los protagonistas de la historia. Por el año 2010 nos contacta una empresa que pensábamos que era una web porno y nos empezaron a decir que querían exportar su Subversion porque querían cambiar y tal. Entonces empezó justo el efecto ping-pong, ¿no? Empezaron correos para aquí y para allá. Nos vemos un viernes por la noche, donde Jesús y más gente se conectaban, porque encima yo no estaba, otra gente tampoco estaba, bueno, se conectan para intentar hacer la importación ya después de, ni se saben los correos, ya vamos en desastre absoluto, ¿no? No sabíamos qué web era porque buscabas el email del tío y no salía en internet. Y dijimos, esto es una página porno, bueno, venga, es dinero, tira para adelante, nos da igual, lo que sea que hagan con el control de versiones, tira para adelante.
Y bueno, pues no funcionó. La importación ese día se quedó parada, quedamos en que la semana siguiente se lo mirábamos, nunca más se volvió a saber de ellos. Y bueno, fue muy doloroso porque esta empresa porno se llamaba SpaceX. Así que no se dedicaban efectivamente a lo que pensábamos y cada vez que me acuerdo, como ahora, pues me tiro de los pelos porque podíamos estar diciendo que plástico se utilizaba para poner cohetes y todas las cosas molonas que hace este hombre, que cada vez que se levanta por la mañana pues hace una cosa guay que le aplaude la gente. Pues esto es un fracaso bastante guay de los importadores. Año 2010, además creo que fue por abril o mayo también, y pues sí, cada vez que me acuerdo me da dolor. Ahora, con lo de compartirlo, me siento un poco mejor. Vale, fracasos tenemos muchos, y estos me da, pues bueno, para hablarlo con el café os puedo contar muchísimos. Por ejemplo, pues utilizar C# en lugar de C. Seguro que hay un yo paralelo en otra rama diciendo que es mejor usar C# que C porque uso C, pero yo lo digo. Por otro lado, interfaces de usuario multiplataforma. Intentamos tener una sola base de código en todas las plataformas. Pues eso fue desastroso. Ahora tenemos, vale, compartido mucha parte, pero las GUI son nativas. He dicho de no usar C, ¿no? No pensar suficientemente en el usuario. Al principio nos parecía guay los comandos tipo Unis, que funcione o no funcione no te dicen nada. 12 años después ya nos damos cuenta que eso no está bien. Es mejor decirle siempre al usuario lo que está pasando, siempre que las interfaces de usuario sean, pues bueno, te den indicación de lo que está ocurriendo, que los progresos jamás sean infinitos, que no trolees al usuario con error, ¿cómo era? An error has occurred. ¿Qué error? Bueno, cosas de esas, ¿no? Y luego, pues ciertas tecnologías. Tengo cierto resquemor con toda la tecnología más moderna que el C, como podéis ver. Aunque no usamos C, pero bueno. Bien, y ahora viene la segunda parte, que es la buena, un éxito, y es la de liberar artistas. El nombre rimbombante se me ocurrió una vez hablando con la gente de Unity, a los cuales les tenemos que agradecer que hay muchísimas empresas de videojuegos que nos conocen a través de ellos y compran Plastic. Bueno, ellos dicen que ellos se definen como que democratizan el desarrollo de videojuegos. Entonces digo, ellos democratizan, nosotros los liberamos, así que tira. La verdad, la realidad de esto es que hace un par de semanas vino, bueno, hace un mes, una persona de Telltale, que es un estudio de videojuegos bastante famoso, a vernos y nos dijo eso, bueno, nos dijo esto, que en un estudio de videojuegos el 95% de la gente vive sometida a las decisiones de un maligno 5%. El 5% son los programadores que ponen un control de versiones que solo ellos saben utilizar y el 95% restante son todos los demás. Durante años a nosotros ese 95% nos daba igual, porque no usaban ramas, ni hacían merges, les daba igual resolver o no conflictos divergentes, bloqueaban los ficheros, era como... Pero luego vimos que ahí había dinero y eso ya empezó a ser más interesante. Y así de triste, pero de verdad. Y bueno, aquí empezamos a escuchar al cliente, ¿no? Esto ocurrió, la historia anterior era en el año 2010 y esta historia yo creo que empieza sobre 2013. Y además se produce en un momento muy curioso, ¿no? Porque acabábamos de cerrar, creo que fue durante 2012, acabamos de cerrar la que por entonces era nuestra operación más grande, que era 1000 desarrolladores en Pante, que es un fabricante de móviles coreano. Entonces en aquel momento estábamos bastante subidos, ¿no? O sea, como diciendo, esto podemos vender a no sé cuántos coreanos que ni entendemos lo que dicen, pues somos buenísimos, ¿cómo nos va? Y de pronto nos vemos con estudios de videojuegos que nos dicen que no pueden usar nuestro producto. Y os digo, en aquel momento solo pensábamos, pues que no sabéis. Pero claro, nosotros pensábamos que... Y ahí hicimos bastante ejercicio de humildad, o por lo menos yo, que, bueno, pues teníamos que escucharles, teníamos que entender qué les estaba pasando y tratar de ver cómo solucionarlo. Y de pronto nos dan estos 3 parámetros alrededor de los cuales creamos una herramienta a la que llamamos Gluon. Bueno, es Plastic Gluon, comparte el 99%, funciona sobre el mismo repositorio, pero es una forma distinta de trabajar. Y se basaba en 3 ideas que ahora las digo como con mucho orgullo, pero cuando me las decían era como cada una como una puñalada, ¿no? Era la primera, como artista, además veis que está un poco como tipo user story escrito. Como artista quiero decidir sobre qué ficheros trabajar, quiero hacer cambios, poder subirlos de forma fácil, pero no quiero ver jamás un merge ni una rama. Y era como ¡pum! ¡Oh, qué dolor! Segundo, como artista quiero poder bloquear los ficheros. Nosotros, hombre, soportamos bloqueo de ficheros desde siempre, pero era como, joder, ya habíamos convencido a la gente que no bloqueara. Pues estos querían bloquear, evidentemente, porque trabajan con ficheros que no pueden hacer merge, ¿vale? Temas de malla, vídeos, imágenes y tal. Y lo siguiente era que como artista no podía bajarse el repositorio entero. No el tema de cloaquear unos cuantos ficheros o tal, sino que te querías bajarte este fichero, lo seleccionas, lo pinchas, te lo bajas y trabajas con él y haces check-in. Y haces check-in aunque el resto de lo que tengas en disco esté desincronizado. Eso es muy Subversion, muy Perforce, muy Plastic antes de la versión 4, que lo cambiamos y lo hicimos mejor, pero esto nos lo cargamos, y teníamos que volver un poco atrás. Y bueno, la realidad es que
nos costó sobre todo entender, joder, que tenían razón, que efectivamente había otro mundo ahí, ¿no? Y adaptamos y creamos una herramienta nueva. Claro, tuvimos que tirar pues, nuestra joya de la corona. Si veis esta captura, esto es plástico, no se ve muy bien, pero eso es nuestro Branch Explorer. Esto es en Windows, lo tenéis parecido en otras plataformas. Bueno, este es nuestro Branch Explorer. Y el Branch Explorer es que podemos hacer montones de ramas. Nuestro repositorio tiene, el nuestro, no sé, 8.000 ramas. Y tenemos clientes que tienen decenas de miles de ramas y las gestionamos bien, las visualizamos, hacemos unos merges maravillosos. Y de pronto nos decían que todo esto les daba igual. Yo os digo, nos costó, pero creamos un sistema más simplificado y que estaba muy pensado en los artistas. Cumplíamos con esos 3 principios, ni ramas, trabajar solo en trozos y no querían ver un merge, y creamos esta interfaz, mucho más sencilla, muy sencillita, y que te permitía, como veis solo tiene unas poquitas opciones, casi ninguna, y te permitía hacer check-in solo y trabajar sobre las partes que quieras. Bueno, pues esto fue uno de nuestros grandes éxitos, y de hecho es una de las palancas de crecimiento que ahora tenemos. Es decir, hemos puesto, bueno, veis que el cartel que tenemos fuera pone de Version Control for Games, eso es porque hemos reutilizado el que hemos traído del GDC. Seguimos vendiendo a muchas otras empresas que no tienen nada que ver con videojuegos. De hecho, el videojuego será más o menos creo que es aproximadamente el 50% ahora mismo de nuestra facturación, es decir, hay otro 50% muy importante, pero mucho más distribuido, pero nos ha permitido crecer muchísimo. Luego te paso la imagen. Y luego, lección aprendida, pues lo de siempre, pero digo lo de siempre porque es lo que escuchéis siempre. Pues hay que escuchar al cliente. Pues efectivamente, es escucharlo. Lo que pasa es que aquí hay un balance, pues que es un filo de la navaja, ¿no? Porque es escucharle, pero no demasiado. Por ejemplo, tenemos clientes que nos están diciendo que tenemos que añadir opciones a tal menú, a tal otro menú. Entonces, le haces caso a este, le haces caso al otro, le haces caso al otro, y luego te viene otro que dice, es que la interfaz es muy complicada, y dices, me cago en la mar, si les he hecho caso. O sea, es un balance, pues, que os voy a contar, muy difícil, ¿no? Tienes que escuchar a veces a nivel estratégico, yo creo, ver por dónde van, interiorizar qué es lo que quieres, qué es lo que quieren, pero la solución la tienes que dar tú. Si empiezas a hacer exactamente lo que te dicen, es, bueno, pues lo que sabéis, porque yo creo que esto es universal en todos los lados, es muy doloroso al final porque acabas haciendo todo lo que te han dicho y luego no les gusta el resultado porque, bueno, solo eran las peticiones individuales. Y hasta aquí el fracaso y el éxito. Ahora, todo preguntas. Y por cierto, además de camiseta que voy a dar, también estamos buscando gente, así que nos podéis mandar currículos. ¿Sí? Buenas. De todas las herramientitas que hay alrededor del mundo del desarrollo, ¿cuáles consideras tú que tenéis que hacer esfuerzo para integraros con ellas, para trabajar, digamos, en ese ámbito de Application Lifecycle Integration, como se suele llamar así? Bueno, efectivamente, es una parte de la que no he hablado, pero que es muy importante. O sea, al final la gente espera que te integres con un montón de herramientas. Las que más trabajo nos dan, bueno, pues hacemos mucho trabajo con los sistemas de integración continua. O sea, soportamos un montón de ellos y ellos siempre dan guerra. Y encima, como no somos guays como Git, no nos los desarrollan los fabricantes, excepto un par de ellos que sí que nos desarrollan, los tenemos que hacer nosotros, es un dolor. Aún así, esos son más o menos limitados. Los que más guerra dan serían los IDEs. Visual Studio, aunque eso está bastante estabilizado desde hace unos años, Eclipse Vaya, IntelliJ, que cambian el API más o menos cada poco, pues eso es un dolor. Pero sí, o sea, para mí ese es otro infierno junto a los importadores. No tan infierno, pero sí, todo el resto del software con el que hay que integrarse, que es un montón. ¿Más preguntas? Bueno, voy a hacer la pregunta, pero te voy a echar alguna flor. Yo conozco Plastic desde hace, no sé, puede que 10 años o algo así. Y siempre me ha parecido un empresote de la hostia. Siempre me ha parecido la típica empresa que hace tecnología con un equipo fuerte, potente, saliendo de la nada. Y siempre lo he visto como un ejemplo de empresa en española y que realmente luego no se le conoce como a muchas otras que hay haciendo cosas que a lo mejor no son tan potentes, pero se les conoce por otras cosas. Y es una pena, ¿no? Y a mí me da... mi pregunta es, relacionado con eso, claro, vosotros cuando empezasteis, que vosotros en el fondo sois una startup igual que cualquier otra, lo ves que empezasteis como 10 años antes de que hubiese la explosión de startups y demás.
que si volvieses a empezar hoy, aparte de hacerlo en C, ¿vale? Que eso no se ha quedado claro, estoy bastante de acuerdo contigo, ¿qué harías desde el punto de vista de gestión de la empresa? ¿Lo harías igual? ¿Lo harías diferente? Vale, bueno, dale otra camiseta por lo de las flores que hemos echado. Bueno, pues es muy buena pregunta, claro. ¿Qué cosas habría hecho distintas? Pues hubiera orientado, al principio salimos con un precio que es el mismo que estamos utilizando ahora para equipos enterprise prácticamente, que era 595 por usuario, cuando ahora eso solo es lo que estamos cobrando a empresas gordísimas. A empresas pequeñas estamos cobrando 9,95 al mes. Lo primero que hubiera hecho, o sea, el primer cambio es haberlo orientado totalmente distinto a haberme preocupado más al principio por conseguir usuarios que por conseguir dinero. O sea, el primer año fue fabuloso porque solo estamos desarrollando y no vendíamos ni nada, fue el año más feliz de todos, pero a partir de ahí que ya empezamos a vender, una de las cosas que cambiaría serían esas, o sea, centrarme mucho más al principio en negocio recurrente y en, que es lo que ahora hacemos, y a un precio muchísimo más asequible y lograr extenderlo mucho más. Y luego ha habido algunas olas que hemos visto y las hemos dejado pasar. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos y empezaba Git, pues teníamos tampoco había que ser, no sé, muy listo para verlo, pero vamos, quiero decir que veías que eso iba a crecer un montón y teníamos la idea de haber hecho cosas ya en aquel momento, pero nunca lo hicimos. Y eso fue un barco que dejamos pasar, ¿no? Pero sobre todo el modelo de negocio, o sea, y luego cuidar mucho más cosas. O sea, al principio teníamos un producto que pensamos, a ver, que ahora lo veo y veo los primeros que vendimos y digo, joder, benditos los que lo compraron porque no hay quien lo use. Pero la versión 1 tenemos que haber hecho que fuera mucho más fácil de usar. O sea, nos centramos en que tuviera no sé cuánta potencia, pero te daba unos mensajes y unas opciones y unas cosas que eran lamentables. Y bueno, pues eso nos costó verlo, ¿no? Algunas las podíamos haber visto, pero era solo lo que tú decías que no tiene todo el mundo, o alguien decía que el tema de sentido común, que es difícil, efectivamente, no, es una cosa a reflexionar, pero sí, el modelo de negocio seguro. Más barato y tirar. Una pregunta más. Otra pregunta, gracias. Otra pregunta relacionada un poco también con el tema del negocio. A mí, o sea, me llaman la atención dos fases vuestras, ¿no? Una, vosotros sois pioneros en ofrecer algo cuando no existe Git. Eso nos duró poco, ¿eh? ¿Cómo lo hacéis? Es decir, ¿cómo lo vendéis? Pero me parece más impresionante cómo vendéis cuando existe Git. Es decir, porque ahora seguís vendiendo, las empresas os siguen comprando, la gente, los desarrolladores de esas empresas conocen Git. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es vuestra propuesta de valor? Además, tú hablabas de que, bueno, pues ahora vuestra fuerza comercial no es grande. ¿Cuál es el truco? Bueno, pues poderme pasar aquí toda la tarde contando fracasos en vez de éxitos, eso es parte del truco. A ver, lo que nos o sea, tal y como lo vendemos es, en la parte de videojuegos es relativamente fácil porque en cuanto el repositorio es un poco grande, no puedes utilizar Git. O sea, en Telltale tiene un repositorio de 4 terabytes, entonces, bueno, pues es fácil. Y además de lo que es la realidad, esto no se lo estoy grabando, además de lo que es la realidad, hay mucho blues, o sea, mucho ruido también, ¿no? Mucha gente que oye, oh, como es grande no me funciona y tiene un repositorio de 100 megas, es que eso sí que te va a funcionar, hombre. Pero pues también vienen, ¿no? Y luego, fundamentalmente en empresas pequeñas damos soporte, un soporte muy cercano y muy bueno, damos un soporte muy bueno. El producto pues lleva integrados un montón de cositas, o sea, tú te coges Git y ¿qué herramienta de diferencias tienes? ¿O qué herramienta de merge tienes? Lo tienes que poner, lo tienes que enchufar. Nosotros te damos todo en un paquete y muy cuidado y tal. Y luego, si tienes ciertos pains, o sea, ciertos dolores concretos, por ejemplo, tu repositorio es grande o quieres trabajar centralizado. Si quieres trabajar centralizado y con ramas, centralizado de hacer check-in tipo Subversion, no todo el mundo con su clon, no tiene muchas opciones. O usas Perforce o usas Plastic. Porque Git no puede trabajar centralizado, siempre tienes tu clon local. Entonces, es una combinación de esas características. Al final nosotros nos diferenciamos por muy buenos con ramas, muy buenos con merges, eso va casi junto, muy buenos con grandes ficheros y con grandes repositorios. Pones todo eso en la coctelera y la gente que tiene ese dolor, que no son millones, sino pues estaríamos vendiendo más que GitHub, que no es el caso, y eso junto, pues al final tenemos un producto muy concreto para ciertas dificultades muy especiales y que, bueno, pues es un porcentaje del mercado. ¿Y cómo se lo ponen? Porque nos hablas, mi producto es mejor por esto, pero ¿cómo lo saben? Bueno, pues ese es uno de los grandes retos siempre también, es decir, ¿por qué nos conocen
X y no X por X elevado a la N, ¿no? Pues es porque llegamos a donde llegamos. Al final llevamos muchos años también, evidentemente vas encontrando cosas, pero por ejemplo, lo comentaba antes durante la comida, pues tenemos un Plastic que es dentro de Unity, os suena Unity por el tema de videojuegos, ¿no? Pues tienen 2 plugins estándar, o sea, 2 plugins soportados por ellos, aunque el nuestro lo hemos hecho nosotros, pero bueno, que son Perforce y Plastic. Si te vas a la página de Unity y buscas control de versiones, sale Plastic directamente. Eso nos da montones de visibilidad. Eso nos ha ido, pues bueno, resonando visibilidad. Eso es la parte sobre todo de estudios pequeños, medianos y empresas medianas. Pues, ¿qué más cosas? Pues vamos a eventos, hemos estado en el GDC, hacemos campañas. ¿Cuánto da eso? Pues lo que he aprendido también con el tiempo es que muchas de esas cosas no son, estas campañas que pones, compras anuncios, siempre es, desde mi modo de ver, muchas veces muy deprimente, pero claro, lo tienes que ver no como generación de demanda instantánea, sino como generación de awareness. O sea, entonces va quedando y la gente pues te empieza a encontrar. Y luego otro mundo son el tema de las grandes empresas. En las grandes empresas tiene, por lo que os comentaba de Corea, pues un partner. Es el único partner que tenemos que no funciona, los demás no funcionan nada. Pero el coreano vende un montón. Y bueno, pues él se lo monta, él se lo guisa, se lleva su porcentaje y vende. Y luego en general, todos los demás, pues sobre todo de videojuegos, nos van llegando, pues estas acciones que hacemos, y luego, bueno, pues que quieras que no, no somos, o sea, somos una startup viejuna ya, o sea, ya no somos startup, llevamos 12 años, o sea que quieras que no, algo va quedando, ¿no? Y luego, algo que me llama también la atención de los ciclos de venta que comentaban aquí, es que efectivamente es más fácil vender en cualquier lado que en España. O sea, nosotros hemos tenido mucha suerte con empresas grandotas aquí, también después de años, pero efectivamente tú vas a vender a alguien de Seattle o hacerle una migración y te conectas y ya está. Los de aquí al lado te dicen que vayas, pero que vayas físicamente, eso es un rollo, ¿no? Pues bueno, una mezcla de estas cosas. Bueno, yo si tenéis más preguntas, si os importa, la dejáis para otro momento. ¿Vale? Gracias, Pablo, gracias a Plastic por ese patrocinador oro.